Very good. En la sección anterior vimos la gramática del presente continuo tiempo, o como se llama en inglés, Present Continuous. Y ahorita quiero seguir con ese tema con algunos ejercicios de práctica. What are they doing? What are they doing? Si recuerden, es una pregunta en the present continuous. En español es ¿qué están haciendo? Aquí tengo 7 dibujos y what are they doing? ¿Qué están haciendo esas personas? Aquí tenemos el primero y aquí para ayudarte tengo algo de vocabulario. Por ejemplo, para dar a clue o una pista, el verbo que podemos usar aquí es work, pero tienen que poner este verbo en el presente continuo con el sujeto correcto. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es he's working. He's working. Este es present continuous. Sujeto he, verbo be is, pero como siempre tenemos que usar la contracción y el verbo con el ing, o que se llama present participle. He's working. What about them? What are they doing? What are they doing? They are, aquí tengo vocabulario, aquí la pista es, o the clue is, drink. What are they doing? They're drinking. They're drinking. They're drinking. Present continuous tense. They, sujeto, porque son 1, 2, 3, 4 personas. Con they tenemos que usar el verbo be are, pero como siempre hacemos la contracción y no decimos they are, decimos there. Y finalmente el verbo con el ing. They're drinking. What about this? This is a gatito or a kitten in English. A kitten. A kitten. What's he doing? Or what's it doing? What's it doing? Y aquí tengo vocabulario. La pista ahorita es dormir o sleep. Y la respuesta es the kitten's sleeping. The kitten's sleeping. Fija aquí, primero tenemos el sujeto, the kitten, que es gatito. Después tenemos is, porque esa es la forma del verbo correcto que tenemos que usar con un it, el sujeto it. Pero podemos hacer la contracción y decimos the kittens. No tenemos que decir the kitten is. Generalmente los nativos van a decir the kitten's sleeping. The kitten's sleeping. Vamos con la próxima. What's he doing? What's he doing? Ve aquí el vocabulario y la respuesta es he's listening to music. Otra vez con la contracción. Listening. Listen en español es escuchar. He's listening to music. Está escuchando música. He's listening to music. What about him? What about him? Usa el vocabulario aquí para escribir la frase. Y la respuesta es... Bueno, tengo dos respuestas porque los dos pueden ser correctos. He's eating carrots, con carrots plural. Carrot is zanahoria. O he's eating a carrot, singular, porque aquí tiene varias, entonces puede ser plural o pueden decir que solo está comiendo este aquí.
Entonces hay dos posibles respuestas. Plural, he's eating carrots, o singular, he's eating a carrot. What about him? What's he doing? Here he has a tent. A tent es una tienda de acampar. He's usando el vocabulario aquí. Hace frase. He's camping. Camping. El verbo camp aquí es campar. Y el último aquí, what's he doing? Usando el vocabulario aquí otra vez. Y la respuesta es, he's thinking. He's thinking. He's thinking. Está pensando. Think is pensar. He's thinking es el present continuous o presente continuo. Usando este tiempo para cosas que están ocurriendo en el momento, en el instante en que hablamos, como vimos en la gramática de la sección anterior. Ok, antes que terminamos esta pantalla, voy a leer todas las frases aquí para que ustedes puedan escuchar de nuevo la pronunciación y pueden repetirlos. He's working. He's working. They're drinking. They're drinking. The kitten's sleeping. The kitten's sleeping. He's listening to music. He's listening to music. He's eating carrots. He's eating carrots. He's eating a carrot. He's eating a carrot. He's camping. He's camping. He's thinking. He's thinking. Okay, very good. Let's continue with the next screen o la próxima pantalla y vamos a seguir ejercicios practicando el presente continuo a tiempo. Y aquí tenemos que o queremos practicar los negativos y las preguntas. Aquí en la pantalla tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phrases o 8 frases escrito en el presente continuo o present continuous tense. Lo que quiero que es que ustedes escriben aquí primero el negativo y después la pregunta, como vimos antes en la sección de gramática. Aquí, como antes, tengo algo de vocabulario para ayudarte. Por ejemplo, en el primero, baby es bebé y cry aquí es llorar. The baby's crying. The baby's crying en español es el bebé está llorando. The baby's crying. Okay. What's the negative? El negativo. What's the negative? The negative is the baby isn't crying. The baby isn't crying. The baby isn't crying. Ahora, si recuerdan de la sección de gramática, siempre hay dos maneras de decir el negativo. La otra opción fue the baby's not crying, contratando el baby y el is y diciendo the baby's not crying. Pero yo en todos esos he usado esta forma. Si pusieron la otra forma, está bien, está correcto, no hay diferencia. Y aquí he puesto la contracción en el is y el not y es igual en los demás. The baby isn't crying. Y la pregunta, ¿quién recuerda la pregunta? Is the baby crying?
Recuerden, en las preguntas tenemos que poner el verbo be antes el sujeto. Is the baby crying? The baby's crying. The baby isn't crying. Is the baby crying? The second one, el segundo, the dog's barking. Dog es perro y bark es ladrar. El perro está ladrando. The dog's barking. What's the negative? The negative is the dog isn't barking. The dog isn't barking. Otra vez moviendo la contracción aquí, pero como dije antes, está bien también decir the dog's not barking. The dog's not barking. Y la pregunta, is the dog barking? Is the dog barking? Is the dog barking? Primero el verbo be, después el sujeto y después el verbo con ing o como se llama, como vimos antes, el participo presente, present participle en inglés. It's raining. Rain es lluvia sustantivo o llover verbo. Aquí estamos usando como un verbo. It's raining. It's raining. What's the negative? Very easy. It isn't raining. It isn't raining. Y la pregunta, is it raining? It's raining. It isn't raining. Is it raining? We're studying English. We're studying English. Study es estudiar. Estamos estudiando inglés. We're studying English. What's the negative? We aren't studying English. We aren't studying English. Y la pregunta, are we studying English? We're studying English. We aren't studying English. Are we studying English? The next one. El próximo. The sun is shining. The sun is shining. Sun es sol, no lo puso aquí, pero es sol en español. Y shine es brillar. Cuando decimos en inglés the sun is shining, significa que no hay nubes en el cielo y no está lloviendo. The sun is shining. What's the negative? The negative is the sun isn't shining. Y la pregunta es the sun shining? Is the sun shining? The sun is shining. The sun isn't shining. Is the sun shining? Y la próxima, they're having lunch. Lunch es almuerzo. En inglés podemos usar la palabra have, o el verbo have, que es tener en español. Podemos usar esa palabra para comida y bebidas. Y podemos decir they're having lunch, o podemos decir they're eating, están comiendo. Pero aquí digo they're having lunch. What's the negative? El negativo es they aren't having lunch. Y la pregunta, are they having lunch? They're having lunch. They aren't having lunch. Are they having lunch? Are they having lunch? Y el último, he's wearing a hat. Wear es llevar ropa. Es muy común que usamos el presente continuo para ropa, para decir qué ropa está llevando la persona. Es un uso común de este tiempo. He's wearing a hat. What's the negative? He isn't wearing a hat. Y la pregunta, is he wearing a hat? He's wearing a hat. He isn't wearing a hat. Is he wearing a hat?
Ok, antes que terminamos, como siempre, voy a repetir todos aquí para que puedan escuchar de nuevo la pronunciación y para que ustedes puedan repetir e intentar copiar la pronunciación. The baby's crying. The baby's crying. The baby isn't crying. The baby isn't crying. Is the baby crying? Is the baby crying? The dog's barking. The dog's barking. The dog isn't barking. The dog isn't barking. Is the dog barking? Is the dog barking? It's raining. It's raining. It isn't raining. It isn't raining. Is it raining? Is it raining? We're studying English. We're studying English. We aren't studying English. We aren't studying English. Are we studying English? Are we studying English? The sun is shining. The sun is shining. The sun isn't shining. The sun isn't shining. Is the sun shining? Is the sun shining? They're having lunch. They're having lunch. They aren't having lunch. They aren't having lunch. Are they having lunch? Are they having lunch? He's wearing a hat. He's wearing a hat. He isn't wearing a hat. He isn't wearing a hat. Is he wearing a hat? Is he wearing a hat? Very good. Y con esto hemos terminado esta sección de práctica, ejercicios de práctica del presente continuo tiempo. Y vamos a ver la próxima tema, que es el presente simple y presente continuo comparado.